vamos a continuar hoy con el tema que empezamos la semana pasada. Hay un Recuerden que compañero que tiene una empezamos. pregunta. Perdón. Hay un compañero que tiene una pregunta por hacerle. Sí, dígame. Profe, lo que pasa es que hace el día ese que había que entregar el trabajo, el lunes pasado, yo ese día estaba en Medellín. Yo te escribí por el correo y a la clase del miércoles la compañera Paula Guinaga te preguntó. Yo le escribí un correo a los dos la semana pasada. ¿No recibieron el correo? ¿Cómo? Yo le escribí un correo a los dos la semana pasada. Ustedes el correo que pusieron en el registro de la página de Ubiarroba es el correo que utilizan, ¿o no? Sí, es el correo. Porque a ese correo fue el que le mandé el mensaje. Revisen nuevamente el correo, si no yo... Revisen nuevamente el correo, si no esta misma tarde yo les vuelvo a enviar se lo reenvío. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias, porque primeramente pues, yo mantengo pendiente el correo y no lo vi. Listo, entonces yo pues se lo reenviaré entonces ya en la tarde o en la noche. Sin embargo, revíselo de todos modos a ver si de pronto está... Ok. Bueno, vamos entonces a continuar hoy con el tema que empezamos la semana pasada. Recuerden que ese día, el miércoles, empezamos a mirarle el tema de termodinámica, donde empezamos a examinar los conceptos como temperatura, calor, energía térmica, pero desde el punto de vista ya de un sistema grande de partículas, es decir, ya ocupándonos del terreno pues microscópico. En esa clase miramos esos tres conceptos, miramos también lo que significa el flujo natural de calor, también miramos los diferentes mecanismos de transferencia de calor que hay. Hablamos de convección, conducción y de radiación. Y por último miramos la parte del calor específico. Vimos pues que es una medida de qué tan resistente es un material determinado a cambiar su temperatura como consecuencia de que se le quite energía térmica o se le, digamos, aporte energía térmica. Hoy vamos a mirar la parte de transformaciones de fase o transiciones de fase o de estado, que también se conocen de esa manera, refiriéndonos específicamente al agua. Entonces hablamos de la fase sólida, fase líquida y la fase gaseosa. A 3, ok. Entonces 3. La 3 soy yo. Disculpen la interrupción. Aquí seguimos entonces vamos a empezar la presentación hablando específica de las fases de la materia, pero en el contexto pues del agua. Pues hablamos del agua, que sería la fase pues digamos líquida, la fase sólida, que es el hielo, y la fase gaseosa, que sería el vapor. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. ¿Y ven la presentación también? Sí, profe. Ok. Profe, si está correcto, entonces decir fases en vez de estado. ¿Perdón? Es mejor decir fases que estado. Sí, son dos formas diferentes de referencia a la misma cosa. Aunque es más, digamos, sería como, estrictamente hablando, sería más adecuado hablar de fase, aunque también sería correcto pues hablar de estado. Esta lista pues de ideas son los conceptos pues que vamos a mirar hoy. Entonces hablamos de las fases que ya mencionamos,
hablamos de lo que se llama equilibrio de fase, que si mal no recuerdo pues ya nos referimos a esta parte de la semana pasada. Vamos a mirar cuáles son las diferentes transiciones de fase y el concepto de calor latente. Ese concepto de calor latente está relacionado con las transiciones de fase. Ahorita vamos a mirar específicamente de qué se trata eso. Miramos la parte, lo que se llama humedad relativa, que nos dice qué tipo de transición de fase se favorece cuando hay dos fases coexistiendo, en la cual una de ellas va a ser el vapor, aquí hablando pues en términos del agua, vapor de agua. Entonces lo que se llama humedad relativa me va a decir qué fase se favorece, qué transición se favorece, si se favorece la transformación en vapor o se favorece la transformación de vapor en otra fase, ya sea por ejemplo la fase sólida o la fase líquida. Y vamos a ver por último la ebullición, que tiene que ver con la evaporación, pero simplemente es una evaporación que es acelerada. Vamos a ir mirando entonces las... Sí, dígame. Todos los materiales pueden tener las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. Sí, esto solamente nos estamos refiriendo pues aquí al agua, pero estas fases las cumple pues cualquier material. Profe, pero hay elementos, por ejemplo, que no sé, dentro de la tabla periódica hay elementos que no se les ha determinado todavía, por ejemplo, el punto de ebullición o el punto de fusión. Pues debido, no sé si es a la cantidad de fuerza que tienen o que se establecen entre los enlaces de los átomos que lo componen. Bueno, sí, eso ya serían pues como casos más complejos, aunque aquí pues nos vamos a centrar en lo más general, que serían las tres fases pues que conocemos, no metiéndonos pues en casos como excepcionales pues más bien. ¿Ibas a decir algo? Ok. No, eso iba a decir, profe, que pues como por ejemplo el wolframio, que es el elemento que utilizan para creo que es para las bombillas, ¿no? Sí, para los filamentos de los bombillos. Pues, ajá, listo, profe, hágale. Bueno, entonces vamos a mirar inicialmente esta pregunta. Nos dicen que un vaso de agua contiene agua con hielo, y preguntan que después de unos minutos de reposo cómo se comparan las temperaturas de las dos fases pues del agua, la fase líquida y la fase sólida, que sería el hielo. Esto tiene que ver con el equilibrio de fases. Recuerden que la semana pasada, refiriéndonos a eso, ¿qué dijimos del equilibrio de fases cuando hay dos? Bueno, no hablábamos del equilibrio de fases, hablábamos de equilibrio térmico más bien, pero esto tendría pues que estar relacionado. Nos referimos al equilibrio térmico la semana pasada, pero hablando de dos objetos pues que se pusieran en contacto y que tuvieran diferente temperatura. Dijimos que eventualmente debe pasar ¿qué? Deben equilibrarse. Hay calor. Exacto, del más caliente al más frío, y eventualmente llegan a la misma temperatura ambos. Cuando hablamos de equilibrio de fase, quiere decir que cuando están coexistiendo, por ejemplo, dos fases diferentes de la materia, si están en equilibrio, no se favorece ninguna transición, es decir, no se va a favorecer una transformación, por ejemplo, del hielo en agua, o una transformación del agua en hielo, sino que van a estar en equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Bueno, aunque hay que hablar primero del hecho de que hay una temperatura específica a la cual el hielo y el agua van a estar coexistiendo en equilibrio. Y de nuevo, el significado de coexistir en equilibrio es que no se favorece ninguna transición de fase, ni de hielo a agua, ni de agua a hielo. Esa temperatura es exactamente de 0 grados centígrados. Entonces, cuando se tienen, como en este caso, dos muestras de agua, o se mezclan pues agua
y hielo, ellas van entonces a llegar eventualmente al equilibrio, y eso implica que van a llegar a una misma temperatura. O sea que si están en equilibrio de fase, ambas muestras, agua y hielo, deben estar a la misma temperatura, que es específicamente de 0 grados centígrados. Ahorita miramos cuál sería la de equilibrio para las otras dos fases, como son el agua y el vapor. Aquí la respuesta entonces sería el literal C. Están a la misma temperatura. Ahora, si no están en equilibrio de fase, ya sería entonces correcta cualquiera de las otras dos, dependiendo de cuál transición de fase se esté favoreciendo. Si se está favoreciendo, digamos, la permanencia del hielo, o digamos la transición de fase de la fase líquida a la sólida, tendría que haber una temperatura más baja es decir, tendría que ser más baja la temperatura de 0 grados centígrados. Y si eso estuviera favoreciendo la fase o la transición de fase de sólido a líquido, la muestra tendría que estar a una temperatura mayor a 0 grados centígrados. Entonces, por ahora hablemos del equilibrio de fase y decimos que están a la misma temperatura entonces las dos fases de la materia. Bueno, ahí estamos hablando entonces de las tres fases: agua, vapor, hielo, agua líquida pues inicialmente. Nos dicen que el hielo está presente típicamente a temperaturas menores de 0 grados centígrados y el agua a temperaturas que están sobre esos 0 grados centígrados. El vapor vamos a tener que estar típicamente presente a altas temperaturas, cercanas pues a 100 grados centígrados. Sin embargo, no es digamos necesario estar a temperaturas tan altas para que haya existencia de vapor o para que haya transformación de, digamos, la fase líquida del agua a la fase gaseosa del mismo. Sabemos pues que temperaturas altas se refieren ahí aproximadamente a 100 grados centígrados, que se aproxima pues que es más o menos, o es exactamente pues la temperatura de ebullición del agua, siempre y cuando estemos hablando de una altitud a nivel del mar. Ya dependiendo de la altitud, esa temperatura de ebullición va a ir variando, debido pues a que la presión atmosférica varía con la altitud. A mayor altitud va a ser menor la presión atmosférica, y eso va a influir directamente en que la temperatura a la que hierve el agua no vaya a ser la misma que la que se presenta pues a nivel del mar, que es de 100 grados centígrados. Bueno, nos hablan aquí de que algunas veces las tres fases coexisten. Hablamos pues de un punto o de valores específicos de temperatura y de presión a la que pueden existir o coexistir las tres fases. Iban a preguntar algo. Entonces, según eso de la presión, entonces el agua se evapora con menos temperatura, con menos presión. Sí, ahorita vamos a mirar esa parte de ebullición. Vamos a mirar las condiciones pues que se deben dar para que se transforme en vapor el agua. Se evapora el agua. Estas son pues algunas preguntas que están orientadas a introducir las diferentes transiciones de fase. Vamos a hablar de 6 transiciones de fase. Entonces nos dicen inicialmente cómo pueden coexistir agua y hielo en un vaso, y aquí vamos a introducir el concepto de calor específico. Bueno, nos dicen, ¿puede existir vapor a temperaturas menores a 100 grados centígrados? La respuesta es efectivamente que sí. No necesariamente tenemos que llegar a esa temperatura de ebullición para que haya transformación de agua líquida en su estado pues gaseoso. Se puede presentar a temperaturas mucho menores a 100. Y nos dicen que por qué disminuyen su tamaño los cubos de hielo en un refrigerador no frost. Aquí se refieren a un refrigerador pues que no produzca escarcha. Ahí ya introducen otras transiciones de fase
como por ejemplo la sublimación o la cristalización o deposición. Y esas las vamos a ver también posteriormente. Aquí empiezan entonces con la primera pregunta y nos dicen cómo puede coexistir agua y hielo en un vaso. Entonces ya inicialmente mencionamos el hecho de que hay una temperatura específica a la cual pueden coexistir esas dos fases del agua. Y digo coexistir teniendo en cuenta que estén en equilibrio de fases. Ahora recordemos qué es el equilibrio de fases que mencionamos pues ahora inicialmente. ¿Qué significa equilibrio de fases? Es cuando dos bueno, en este caso por ejemplo el agua en estado líquido y en estado sólido permanecen como en equilibrio estando en contacto ambas. Exacto. Sí. O de calor, o sea, cuando no hay calor, no hay transmisión de energía térmica. Bueno, eso sería como en el contexto de el ejemplo pues que pusimos la semana pasada, cuando hablábamos de equilibrio térmico entre dos cuerpos que estuvieran en contacto. Dijimos que no había, cuando están en equilibrio térmico, no hay un flujo neto, sería como lo correcto decirlo ahí, un flujo neto de un cuerpo a otro de calor. Sin embargo, sí hay un intercambio continuo, pero ese calor no tiene una dirección preferencial en la cual está fluyendo. En ese caso hablaríamos de equilibrio térmico. Aquí cuando hablamos de equilibrio de fases sería lo que el compañero dijo, teniendo en cuenta que no se favorece ninguna transformación de una fase a otra. Bueno, nosotros sabemos que la transformación de la fase sólida a la líquida en el agua sería pues la transformación del hielo en líquido, o recibir el nombre más bien de fusión. Lo inverso sería ¿cuál? Sería la congelación, ¿cierto? El paso de líquido a sólido. O solidificación. O también podríamos hablar de solidificación. Aquí hablaríamos de congelación en el contexto pues específico del agua. Equilibrio de fases entonces significa que coexisten ambas fases, pero no se favorece ninguna de las dos transformaciones, ni la congelación ni la fusión del hielo. Eso se da entonces a una temperatura específica que mencioné ahora, y es de 0 grados centígrados. Bueno, estas son características generales de las fases de la materia. En forma general pues hablamos de sólido, líquido y gaseoso. El sólido pues se caracteriza por el hecho de que hablamos de que la muestra va a tener un volumen y la forma va a ser fija. En el líquido sigue siendo el volumen fijo, sin embargo la muestra puede cambiar su forma. En cambio en el gas, en la fase gaseosa de la materia, tanto el volumen como la forma de la muestra de la que estemos hablando van a ser variables. Bueno, aquí ejemplifican las diferentes fases, hablando desde el punto de vista pues molecular. Cuando hablamos desde el punto de vista molecular, hablando de las fases, hablaríamos de que la fase sólida presentaría una estructura molecular. Disculpen un momento, por favor. Muchachos de Caucasia, ¿cómo están? El profesor está enfermo, yo le avisé a Benilda. Entonces a las 2 hablamos. Ok. ¿Listo? Sí, bien. Les habían avisado. Listo, profe, disculpe la interrupción, es que estaban llamando bastante. Sí, eso parecía cada rato. Ok. Listo, profe. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, entonces vamos a continuar. Les estaba hablando del hecho de que cuando hablamos desde el punto de vista de la estructura molecular de las diferentes fases, la sólida se caracteriza porque tiene, digamos, una simetría o un orden mucho más grande que las otras dos fases.
La que le seguiría en ese, digamos, en ese orden sería la fase líquida. La fase líquida ya no tiene, digamos, el ordenamiento que tiene la estructura molecular de la sólida. Sin embargo, todavía vamos a hablar pues de que los enlaces moleculares van a estar, digamos, van a tener unos enlaces fuertes, pues, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de la fase gaseosa, ahí ya estaríamos hablando simplemente de moléculas independientes que no están unidas unas con otras, no están formando, pues, digamos, estructuras desde el punto de vista molecular ordenadas. Aquí, por ejemplo, hablan de una molécula polar. Una molécula polar se refiere pues al hecho de que hay una parte de la molécula que está cargada positivamente y la parte, digamos, opuesta de la misma molécula estaría cargada negativamente. Entonces podemos hablar de diferentes estructuras teniendo en cuenta que la sólida es a la cual le asignamos un orden mayor que a las otras dos desde el punto de vista pues de la estructura molecular. ¿Iban a preguntar algo? Sí, profe. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del gel, ¿eso es una fase líquida coloidal o es una fase sólida? Bueno, ahí sí me corchaste, ¿no? La gomina, pues estoy hablando propiamente de la gomina. Coloidal es cuando es un líquido que tiene partes sólidas y partes pues una fase como sólida, o sea, como el caso, por ejemplo, en el caso de la leche de profe, se dice que es una mezcla donde hay coloides, donde hay disque calcio, donde hay partículas o átomos de calcio, pues, que permanecen pues sobrenadantes sobre la leche. Pero, por ejemplo, para la gomina. Pues no, ahí sí estaría pues especulando, pero supongo que, como dicen ustedes, estaríamos hablando como de un arreglo, pues, digamos, no que tuviera una estructura molecular tan ordenada como para hablar de fase sólida, pero tampoco, pues, para llegar a hablar completamente de un líquido, es decir, que la caracterice porque el ordenamiento molecular sea la característica, pues, de la fase líquida. Digamos, estaríamos hablando como de una combinación, pero no te sabría, pues, responder, digamos, con absoluta seguridad a eso. Ok, profe, gracias. Bien. Entonces, por ejemplo, la fase líquida, ya nos mostró usted la fase No, los estados de la materia son solamente 4. Pero disculpen, por favor, dejen hablar al compañero que está haciendo una pregunta. Sí. En la fase líquida también hay un ordenamiento de las moléculas, así como por eso está en la presentación. En la fase líquida. Sí, las moléculas van a estar enlazadas, pero van a poder cambiar, digamos, cada par de moléculas o cada molécula va a poder cambiar de compañera. Esa sería pues como la explicación de que en la fase líquida puede haber un cambio de forma de la muestra, lo que no ocurre pues en la fase sólida. La diferencia con la fase gaseosa es que ya tenemos moléculas independientes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están hablando de la fase gaseosa y muestran pues como una especie de animación que ya habíamos visto la semana pasada. Ahí estamos hablando de moléculas independientes y esa fase se caracteriza por el hecho de que la muestra de la que estemos hablando, el gas del que estemos hablando, va a ajustar su forma al recipiente que la contenga. Entonces, por eso se dice que cambia tanto de volumen como de forma. La palabra pues compresible se refiere al hecho de que se puede cambiar el volumen de la muestra y, como dice acá, llena el volumen que la contiene o adopta pues la forma del recipiente que contiene a esa muestra de gas. Aquí hablaríamos de la fase líquida ya. Ahí no hablaríamos ya de moléculas independientes, sin embargo, se caracteriza por el hecho que mencioné ahora, y es que las moléculas pueden cambiar de compañeras debido a que no están pues unidas tan fuertemente, o están unidas pero no tan fuertemente como lo están en la fase sólida. Ahí hablamos entonces de que puede cambiar de forma, sin embargo, no podemos hablar de que cambia de volumen cuando estamos hablando de la fase líquida.
Pero exactamente. Devuélvala un momentico, profe, está amable. Sí. De todas formas tiene algo que las enlaza, que es... Bueno, ahí estaríamos hablando de enlaces moleculares. De la misma forma que hablamos de que hay átomos que se enlazan para formar la molécula, las moléculas también se pueden enlazar. Ahí estaríamos pues hablando, tendríamos que hablar pues del hecho de, estrictamente pues hablando de los electrones, digamos, o de la distribución electrónica de la molécula en sí, para hablar pues de la naturaleza de los enlaces específicamente. Entonces, del mismo modo de que hay enlace entre átomos para formar las moléculas también pueden enlazarse entre sí para formar pues estructuras más complejas, como lo hacen pues en el líquido, no lo hacen en los gases, pero también lo hacen en la fase sólida, donde ya esas moléculas están enlazadas ya más fuertemente que lo que están en la fase líquida. Bueno, aquí hablamos entonces de la fase sólida. Cuando hablamos de las estructuras moleculares que forman o que se forman cuando hablamos de la fase sólida, le hablan a uno de redes cristalinas, debido pues a la alta simetría que tienen digamos las estructuras que forman las moléculas al enlazarse unas con otras. Entonces miren que ya tenemos una simetría muy alta, como aparece pues en estas figuras. Esta simetría entonces se extiende a lo largo de todo el material y por eso se habla de que forman especies de redes, y específicamente hablando, estrictamente hablando, hablaríamos de las llamadas redes cristalinas. Aquí ejemplifican pues para el caso del hielo. Hay una estructura pues ordenada. Sí. El movimiento debido a su energía térmica. Sí, también van a tener un movimiento vibracional alrededor de una posición de equilibrio las moléculas debido a la energía térmica que tienen que tiene pues la muestra. Hablaríamos de que no hay ningún movimiento en el caso en que estuviéramos hablando del cero absoluto, pero no hay posibilidad de alcanzar ese estado. Siempre va a haber un resto de energía que va a causar que los átomos o las partículas pues que forman el material estén vibrando. En este caso pues hablaríamos de un movimiento vibracional alrededor de una posición de equilibrio, y eso se explica desde el punto de vista de la energía térmica. Sí. Sería una vibración leve, ¿no? Sí, no sería pues lo mismo que se presentaría en el gas, que sería pues como un movimiento mucho más caótico, sino que aquí hablaríamos estrictamente de un movimiento vibracional alrededor de una posición de equilibrio, hablando pues de las moléculas. También el gas sí estaremos hablando de un movimiento caótico donde habría choques entre moléculas independientes. Bueno, algo que también se mencionó así brevemente la vez pasada es que en general la fase líquida de los materiales va a ser va a ser más densa que la fase sólida. Sin embargo, en el agua se presenta una excepción. Es una excepción pues hablando desde el punto de vista de materiales pues o de sustancias conocidas como es el agua. Es una de las excepciones más notables en las que el hielo va a tener la posibilidad de flotar. Es decir, la fase sólida va a ser menos densa que la líquida. Ahora, al principio dijimos, creo que me equivoqué, dije algo que no era, y es que el líquido es más densa que la sólida. Lo que es cierto es que la fase líquida es más densa que la gaseosa, y la sólida va a ser más densa que la fase líquida, eso en forma general. Lo que acabo de decir es que en el agua no se presenta ese caso, es decir, el hielo va a ser más denso que el agua, y por eso se va a presentar que el hielo flota en el agua. Ahora, ese hecho da explicación o posibilita, como dicen acá, el hecho de que se pueda presentar pues la vida, digamos, en el fondo de un estanque.
Si este no fuera el hecho, el fondo de los lagos se congelaría y no habría posibilidad de que se presentara vida pues en invierno en un lago. Bueno, ahí nos dan la temperatura en la cual el agua alcanza pues digamos su mayor densidad, que es 4 grados centígrados. Entonces en un lago se va a congelar siempre primero en su superficie, es decir, no va digamos a empezar a congelarse desde el fondo, sino que empieza a congelarse siempre desde la superficie del mismo. Profe, Sí. porque es que puede congelarse desde arriba y no desde el fondo. Por favor. Bueno, debido al hecho pues de que el hielo es menos denso, no hay posibilidad de que se forme en el fondo del lago, sino que se empiece a formar en la superficie del mismo. Pero eso, como dijimos pues anteriormente, es digamos una característica única del agua. En los otros materiales lo que se cumple es que la fase sólida va a ser más densa que la líquida. Bueno, aquí nos introducen ya lo que es el equilibrio de fases, que ya habíamos mencionado pues anteriormente. A ver, cuando hablamos de que hay una transición de fase, quiere decir que si supongamos que tenemos agua y hielo coexistiendo, digamos que se favorece la existencia del agua, es decir, que se favorece ¿qué transición de fase? Ninguna. Si estoy diciendo que se favorece la existencia del agua. ¿Cómo, profe? Si estoy diciendo que se favorece la existencia del agua, ¿qué transición de fase se favorece ahí? La líquida. ¿Y qué transición de fase sería de hielo a agua? De hielo a... Eso sería... De hielo a líquido, eso sería... Sería la fusión. Fusión. Entonces, si se favorece la fusión, quiere decir que hay un número de moléculas, o más bien el número de moléculas que pasan de la fase sólida a la líquida es mayor que el número de moléculas de agua que pasa de la fase líquida a la sólida. Sin embargo, cuando estamos hablando de equilibrio de fases, no significa que no vaya a haber un paso de moléculas de una fase a otra, sino que hay un permanente paso de moléculas de una fase a la otra, pero ¿cuál se va a favorecer? Es decir, ¿cómo se compara el número de moléculas que pasan de la líquida a la sólida con el número de moléculas que pasa de la sólida a la líquida? Deben ser iguales. Cuando estamos hablando de equilibrio de fases. Deben ser igual el número de moléculas de fase líquida a sólida. Deben ser igual al de sólida a líquida. Exacto, cuando estamos hablando de equilibrio de fases. Eso es lo que nos describen acá. Las moléculas continuamente pasan de una fase a otra. Nos dicen que una fase puede crecer a expensas de la otra, pero en ese caso no tendríamos equilibrio de fase. Bueno, aquí nos hablan de que cuando se favorece la existencia de una fase con respecto a la otra, o se favorece una transición de fase, debe haber involucrado ¿qué? Como nos dicen acá, una absorción o una liberación de energía térmica. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de que hay un favorecimiento, por ejemplo, del paso de la fase sólida a la líquida, ahí se necesitaría una absorción por parte del hielo para poder pasar a la fase líquida. Y digo, ¿absorción de qué? Absorción de energía térmica. Y lo contrario, cuando hablamos de un paso de líquido a sólido, ahí lo que se necesita es que el agua, que es la fase líquida, libere energía térmica para que pueda pasar a la fase sólida, específicamente al hielo. Ahí nos ejemplifican pues el equilibrio de fases, pero desde el punto de vista pues ya gráfico. Miren por ejemplo aquí en la figura, pues en la foto, aquí ejemplifican esta parte, esta figura de acá está representando la fase líquida. Miren que hay un ordenamiento molecular pues que no tiene pues como una simetría, no hay un orden, a diferencia del ordenamiento molecular que le asociamos a quién,
a la fase sólida. Entonces aquí tenemos sólido, que es el hielo, y líquido, que sería la fase pues líquida del agua. Estas flechas, ¿qué están indicando? Estas flechas amarillas. Esas flechas amarillas indican que hay moléculas que pasan de una fase a otra. Esta flecha de acá arriba indica que hay unas moléculas de agua líquida que llegan a la sólida, y esta otra indica lo contrario. Miren que las flechas tienen el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir que tengan el mismo tamaño? Que hay equilibrio de fase, que la cantidad de... No se favorece. Exacto, entonces no se favorece ninguna transformación de fase. Luego entonces van a coexistir en equilibrio esas dos fases. Ahora, la temperatura a la que pasa eso, ¿cuál es? Ya la habíamos mencionado ahora, y es exactamente la de 0 grados centígrados. Aquí nos hablan también de la coexistencia entre ¿quién? Entre el agua líquida y la fase gaseosa de la misma, el vapor de agua, que es ¿cuánto? Sí. Es 100 grados centígrados. Ahí estaremos hablando de la temperatura de ebullición. Pero tengan en cuenta que esa temperatura esa temperatura de ebullición es cuando estamos hablando de una altura pues a nivel del mar. Ahorita vamos a ver cómo cambia pues esa ebullición si estamos hablando de diferentes altitudes. Sí. Compañera, pregunte. Profe, las moléculas salen y entran a las fases a la misma rata, o sea que el número de moléculas que llegan a la fase sólida en una unidad de tiempo es el mismo número de moléculas que llegan en ese mismo tiempo a la fase líquida. Eso quiere decir que están entrando y saliendo pues a la misma rata. Se podría cambiar esa palabra por tasa también, quiere decir lo mismo. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la transición de fase. Ya habiendo hablado del equilibrio de fases, perdón, vamos a hablar de las transformaciones y cuál es la condición que se debe tener para hablar de una transformación de fase. Bueno, hay algo, supongamos que tenemos una muestra de hielo, un pedazo de hielo que empezamos a calentar. El hecho de que empecemos a calentar ese pedazo de hielo quiere decir que, desde el punto de vista de la energía térmica, quiere decir le estamos suministrando calor. Que le estamos suministrando energía térmica o calor, pues para hablar en términos más sencillos. Entonces supongamos que inicialmente el hielo está a una temperatura de, digamos, menos 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa a medida que le vamos suministrando calor? La temperatura empieza a aumentar. Entonces vamos a pasar eventualmente a menos 25 grados centígrados. Seguimos y vamos a llegar eventualmente a ¿qué temperatura? Vamos a llegar a 0 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa a medida que le seguimos aumentando suministrando energía térmica a esa muestra, a esa temperatura de 0 grados centígrados? Ahí no va a seguir aumentando la temperatura, a pesar de que sigamos proporcionando la energía térmica. Se va a mantener a 0 grados centígrados y la temperatura va a empezar a cambiar cuando de nuevo, cuando ya toda la muestra de hielo se haya convertido en agua. Es decir, cuando estamos hablando de una cantidad de energía térmica para una transformación de fase, estamos hablando de lo que se conoce como calor latente. ¿Qué significa calor latente? Calor latente entonces significa que, digamos, el termómetro no va a detectar ese calor, por decirlo de alguna manera. Usted pone el termómetro en la muestra a 0 grados centígrados, sigue calentando la muestra de hielo y el termómetro no le va a mostrar ninguna variación, se va a mantener en 0 grados centígrados. Entonces ahí estaríamos hablando de ¿qué? De lo que se conoce como calor latente. Calor latente entonces siempre se destina a transición de fase, no va a provocar cambios en la temperatura. Cuando hablamos de, digamos, energía térmica que sí provoca cambios en temperatura, hablamos de qué tipo de calor.
Hablamos de calor sensible. Entonces hay dos tipos de calor: calor sensible y calor latente. Entonces, de nuevo, ¿en qué se diferencian esos dos? ¿Qué se diferencia el calor sensible y el calor latente? El calor latente cambia de frío a cálido, tiene un cambio. ¿Me repite, por favor? ¿El calor latente qué? Es decir, ¿qué función cumple el calor latente? A ver, el calor latente es energía térmica que se destina a hacer una transición de fase, a provocar una transición de fase. Ya sea que estemos hablando aquí de la sólida a la líquida, líquida a la sólida o cualquier otro tipo de transición. Y recuerden que el calor latente no va a provocar cambios ¿en qué? En la temperatura. En cambio, el calor sensible es lo contrario. El calor sensible sí provoca cambios en la temperatura, pero no provoca cambios digamos, en las fases, no provoca pues transiciones de fase. ¿Iba a preguntar algo? No, iba a preguntar que entonces podríamos definir el calor latente como la cantidad de calor que absorbe un cuerpo para... Que absorbe o que libera, porque estaríamos... podemos hablar de que estamos pasando de la sólida a la líquida, en el cual habría que absorber calor, pero también podríamos hablar del paso de ¿qué? Del líquido a sólido, en el cual la muestra de agua tendría que liberar calor. Sería lo contrario, el proceso inverso. Pero en ambos casos estamos hablando del mismo calor latente y recibe el nombre de calor latente de fusión cuando estamos hablando de esas transiciones de fase, sólida a líquida o líquida a sólida. Ese recibe el nombre de calor latente de fusión. Aquí, por ejemplo, muestran la misma situación anterior, pero ya cuando estamos suministrándole una cantidad de calor a la muestra, pues a la mezcla que hay ahí de sólido y líquido. Está representada pues por esta flecha roja que hay acá. Entonces miren que este par de flechas amarillas siguen representando ¿qué? El paso de moléculas de una fase a la otra. Pero ¿qué diferencia tienen esas flechas con respecto a la situación anterior? Que no hay un equilibrio de fase. Hay una flecha más grande que otra, que es el paso de ¿qué? De las moléculas de la fase sólida a la fase líquida. Es decir, se está favoreciendo ¿qué transición de fase? La fusión. Si fuera lo contrario, se estaría favoreciendo la transición de fase, que sería la congelación, pues en este caso, o la solidificación, para hablar pues de una forma más general. Y lo mismo sería entonces en la absorción de calor. En ese caso sería mayor el vector de absorción de calor del hielo que la absorción de calor del agua. ¿Estás hablando de que en esta figura de qué flecha? ¿De esta o qué? No, de las dos amarillas. Ajá. Esta, pero recuerde que esas flechas están indicando es el paso de moléculas de una fase a la otra. Entonces el hecho de que una flecha esté más grande que la otra quiere decir que en esta dirección, que es el paso de las moléculas de la fase sólida a la líquida, le gana a lo contrario, es el paso de las moléculas de la fase líquida a la sólida. Si fuera entonces que se favorece la fase de congelación, el tamaño de las flechas entonces sería el contrario, este sería más grande que el de abajo. Y tendríamos que esta flecha no tendría esta dirección, porque aquí le estábamos hablando de un suministro de calor. Si estamos hablando de congelación, sería lo contrario, es decir, habría que quitarle energía térmica a esa muestra para poder hablar de congelación. Bueno, este es entonces, aquí hablan del hielo y el agua, es decir, la fase sólida y la líquida del agua, y más o menos este es en resumen pues lo que caracteriza la transición de fase entre esas dos fases del agua. Entonces podemos hablar de temperatura de fusión o temperatura de congelación, que serían la misma, que es efectivamente pues 0 grados centígrados.
Ahora, si estamos hablando, como dijimos al principio, de temperaturas más bajas a 0 grados centígrados, ¿cuál de las dos fases se favorece? ¿Se favorece la fase sólida o se favorece el hielo? A temperaturas más grandes, ¿se favorece qué fase? Temperaturas mayores a 0. Se favorece la fase líquida del agua. Ahora, ahí nos dicen, para derretir hielo, ¿cuál sería pues las condiciones para lograrlo? Hablando de esta temperatura. Desestabilice el hielo respecto al agua, es decir, suministrele calor o energía térmica a la muestra. Otra forma sería incrementar la presión sobre la misma. De esas dos formas se puede derretir el hielo a esa temperatura. Lo inverso sería que congelar el agua a esa misma temperatura, 0 grados centígrados. Entonces hay que desestabilizar la fase líquida con respecto a la sólida. Entonces nos dicen que eso cómo se logra, extrayendo calor de la muestra o energía térmica o disminuyendo la presión. Es decir, lo contrario al caso anterior. Ahora, hablando en cualquiera de los dos casos, para pasar estemos hablando de congelación o estemos hablando de fusión, en los dos casos tenemos que tener la presencia de lo que se conoce como calor latente. Entonces tengan en mente que siempre que estemos hablando de las transiciones de fase en esas temperaturas de 0 grados centígrados, para este caso, debemos tener presente lo que se conoce como calor latente de fusión. Un calor que está destinado simplemente a cambiar de fase, de una fase a otra, que es diferente pues al calor sensible. Sí. Bueno, en la gráfica que nos presentan aquí a continuación, nos presentan... Sí. Devuélvala un momentito. Ah. Lo que pasa es que ahorita habíamos dicho que al disminuir la presión, el agua evoluciona más rápido, ¿no? Evoluciona con menor temperatura. El punto de evolución era menos temperatura. ¿Sí? ¿Cómo me oye? Ya, no te escuché bien, escucho como entrecortado. Decime otra vez, por favor. Que anteriormente habíamos dicho que el agua tenía un punto de ebullición a menor presión. ¿Sí? Ajá. Luego yo pregunté que si el agua... Un punto de ebullición a menor presión. Sí, ¿cierto? Pero ¿cómo así que un punto de ebullición a menor presión? Es decir, un cambio del punto de ebullición, ¿o qué? Es decir, de la temperatura de ebullición. Me había preguntado que si cambia el punto de ebullición, sí. Si el agua bajando la presión era necesario suministrar menos energía. Sí. Eso, ¿sí? Bien. Luego se dice que para extraer el calor, o sea, para producir hielo, se puede disminuir la presión. Ajá. Sí, es cierto. ¿Para qué, perdón? Es que no te escucho bien. Aquí en la presentación dice que para congelar el agua también se puede disminuir la presión. Sí. Pero manteniendo la temperatura constante, ¿no? Ahí estamos hablando de una temperatura de 0 grados centígrados siempre. Tanto si hablamos de fusión o hablamos de congelación. Entonces también, o sea, lo que nos dicen ahí, para congelar agua a esa temperatura se puede extraer calor de la muestra o energía térmica, o también se puede disminuir la presión para congelar el agua a esa temperatura. Y para evaporarla también se puede disminuir la presión. Ahorita vamos a hablar de la evaporación y específicamente del proceso de ebullición, que sería una evaporación acelerada. Bueno, aquí en esta gráfica presentan el concepto de calor latente o ilustran ese concepto. Miren que en la gráfica que aparece, en el eje Y aparece la temperatura y en el eje X aparece lo que llaman calor
absorbido. Están hablando pues de una muestra cualquiera. Las unidades pues en las que dan esto aquí en la temperatura son grados centígrados, y las unidades de calor, recuerden que no es otra cosa que energía, las dan en julios, y más específicamente kilojulios. Recuerden que este kilo significa ¿qué? Simplemente un multiplicador de 10 a la 3. Entonces nos están hablando aquí de kilojulios. Entonces hablan de 400 kilojulios, 1600, etcétera. Bueno, entonces aquí nos hablan de una muestra cualquiera, ¿sí? Que ahí también está la materia que llama plasma. ¿Es verdad? Esa sería otra fase de la materia que tiene propiedades muy diferentes a esas tres, a la de sólido, líquido y gaseoso. Y estaríamos hablando de una fase más allá de la gaseosa, en la que el material está compuesto por iones, es decir, donde se le han arrancado pues digamos electrones. Entonces vamos a los diferentes átomos que componen el material, y vamos a estar hablando de que está compuesto de iones. Sin embargo, pues aquí no nos vamos a referir a esa fase, sino que nos vamos a referir a las primeras tres: la sólida, la líquida y la gaseosa. Sí, ¿qué más iban a preguntar? Lo que te acabo de decir, está compuesto por iones, se le arrancan electrones a los átomos y está compuesto por iones. Tienen propiedades pues muy diferentes a estas tres fases. Se presentaría, por ejemplo, en la caída de un rayo, digamos el camino conductor por el cual las cargas eléctricas pueden ir, digamos, de la nube a la Tierra. Ese camino conductor se caracteriza por el hecho de que es un montón de iones y recibe el nombre de plasma. Bueno, volviendo entonces aquí a la gráfica, les estaba hablando del hecho de que estamos hablando de cualquier muestra. Empezamos a una temperatura de menos 50 grados centígrados, si nos paramos aquí en el origen, y miren que nos están diciendo que empieza a aumentar la temperatura. A medida que empieza a aumentar la temperatura, no empieza a aumentar la temperatura, sino que se le está suministrando calor a la muestra. A medida que se le aumenta calor a la muestra, ¿qué pasa con la temperatura? Mirando la gráfica. Aumenta la temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a esta temperatura de 0 grados centígrados? Se mantiene estable por determinado lapso de tiempo. Exacto. Mire que a pesar de que sigamos aumentando el calor, ¿qué pasa con esa temperatura? Se mantiene constante. Ahora, en este lapso, digamos, de calor, digamos que pasamos de una determinada cantidad de calor a otra, ahí no hay cambio en la temperatura, y lo que pasó ahí fue simplemente que cambiamos de la fase sólida a la fase líquida. Ahora, ¿qué pasa cuando ya toda la muestra se ha convertido en líquido? Sigue aumentando la temperatura. Y seguimos aumentando calor. Sigue aumentando la temperatura, como lo muestra la gráfica, hasta llegar ¿a dónde? A los 100 grados centígrados. A una temperatura de 100 grados centígrados, ahí estaríamos hablando pues del agua. A partir de ahí, ¿qué pasa a medida que seguimos aumentando el calor a la muestra? Se requiere mayor cantidad de calor para poderlo pasar a la fase de vapor, ¿no? A la fase de vapor, exacto. Y ya a partir de ahí, cuando ya el líquido se ha convertido en gas, si seguimos aumentando calor, ya sigue aumentando la temperatura. Ya pues estaríamos hablando de la fase gaseosa. Ahora, tengan en cuenta que el calor del que estamos hablando aquí en estas partes donde la temperatura se mantiene constante, recibe el nombre de calor latente. Entonces miren que cuando hablamos del paso de sólido a líquido, ese calor latente recibe el nombre de ¿qué? Calor latente de fusión, o sería pues el mismo de congelación. Entonces tiene un valor aproximado, pues estamos hablando del agua. Pero cuando estamos hablando del paso del líquido a gaseoso, estaríamos hablando de ¿qué tipo de calor latente? De vaporización. Calor latente de vaporización, que tiene un valor mucho más grande al de fusión. Ahí nos dan el par de valores que tenemos ahí.
las unidades pues de calor latente son de julios por kilogramo. Eso quiere decir que para transformar una muestra de sí, exacto, 1 kilogramo de hielo. Vapor se necesita de hielo. Sí, cuando estamos hablando de fusión. Ya. Entonces se necesitan 330.000 julios. Ahí estamos hablando de julios. 330.000 julios para transformar 1 kilogramo de hielo en agua a 0 grados centígrados. Y esto, el calor latente de vaporización, significa que se necesitan 2.300.000 julios para transformar 1 kilogramo de agua en vapor a 100 grados centígrados. Entonces es mucho más grande el calor latente de vaporización que el calor latente de fusión. Ahora, estas otras dos gráficas que aparecen aquí, estos dibujos que aparecen, mire que representan como el ordenamiento pues desde el punto de vista molecular de cada fase. Entonces mire cómo pasamos de una fase ordenada que tiene una estructura molecular ordenada a una fase más desordenada que sería la líquida. Y lo mismo aquí, para pasar del líquido a la fase gaseosa. Bueno, ahí nos hablan del proceso de evaporación, que no es otra cosa pues que el paso del líquido a la fase gaseosa. Cuando estamos hablando del agua, ya dijimos pues que la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados a nivel del mar, pero ahí estamos hablando de la ebullición, donde estamos transformando pues toda el agua en gas, en vapor de agua, pero estaríamos hablando de una evaporación acelerada ahí. Es decir, no es necesario que una muestra de agua alcance una temperatura de 100 grados centígrados para que ella se evapore. Imagínense las moléculas que componen una muestra de agua. Ellas van a estar en un movimiento, van a estar chocando constantemente unas con otras, es decir, van a tener una energía cinética promedio determinada, ¿cierto? Unas van a tener una energía cinética promedio menor que otras, ¿cierto? Las que tienen una energía cinética promedio mayor van a tener la posibilidad de abandonar esa fase líquida, abandonar pues el líquido y transformarse en vapor, y eso se puede lograr a temperaturas mucho menores a 100 grados centígrados. Piensen por ejemplo en los charcos que se forman en la calle después de la lluvia. Eventualmente los charcos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esa agua se va a evaporar. Por filtración. Perdón. No, depende, profe, o sea, depende del suelo, sí, o sea, una parte se puede desaparecer por filtración en el suelo y la otra por evaporación causada por los rayos del sol. Sí, exacto, es decir, pero esa evaporación que se presenta, usted no va a ver que el agua va a alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados, ¿cierto? Es decir, las temperaturas que alcanza ese charco van a ser mucho menores a 100 y sin embargo se va a presentar evaporación. Vamos a pasar del líquido a la fase gaseosa. Entonces, eso lo podemos ver imaginándonos las partículas, las moléculas específicamente, que van a estar sufriendo choques unas con otras, van a tener una energía cinética determinada, solamente que las que tienen una energía cinética mayor van a tener la posibilidad de abandonar esa fase líquida y pasar a la fase gaseosa. Ahora, ¿qué pasa a medida que se va presentando eso? A medida que más moléculas que están en el agua van abandonando esa muestra de líquido. ¿Qué pasa con la temperatura cinética promedio de las partículas o de las moléculas que quedan en ese charco, en esa muestra de agua? ¿Esa energía cinética promedio va a aumentar o va a disminuir? ¿Por qué va aumentando? Pero, a ver, mire que si las que tienen energía cinética promedio, perdón, las que tienen energía cinética mayor van a abandonar la muestra, ¿qué pasa con la energía cinética promedio de la muestra que queda? La energía cinética promedio va a ir disminuyendo. Eso quiere decir que la temperatura de la muestra que queda
va a ir disminuyendo. Entonces por eso es que dicen acá que la evaporación se puede describir como un proceso de enfriamiento, debido a que la energía cinética promedio de las partículas que quedan en la muestra es menor a la temperatura, perdón, a la energía cinética promedio que tenía la muestra inicialmente. Entonces, a medida que más moléculas van abandonando esa muestra, la muestra va a tener una energía cinética promedio menor, y ustedes ya saben que energía cinética promedio es es la base para lo que conocemos como temperatura. Entonces la temperatura va a ir disminuyendo. Por eso entonces, repito, se refieren aquí a la evaporación como un proceso de enfriamiento. Decir eso va a ser promedio, pero tomando como referencia a la masa inicial, es decir, a la masa inicial, que si usted mira y toma el promedio de la masa, pues ya sin contar lo que se ha evaporado, pues debería ser igual, ¿no? A ver, lo que se presenta es que esa energía cinética promedio de la muestra que queda debe ser menor a la que tenía inicialmente, a medida que van abandonando pues las moléculas la muestra. Aquí ejemplifican eso aquí nos dicen que nuestro cuerpo regula la temperatura de esta manera, es decir, por medio del sudor. A medida que el sudor se va evaporando, quiere decir que se está llevando energía térmica esa muestra evaporada de nuestro cuerpo. Entonces por eso la sudoración sería como un mecanismo por el cual el cuerpo se refresca, porque a medida que ese sudor se evapora, la temperatura del cuerpo va disminuyendo. Y ejemplifican esto también aquí por el hecho de que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, entonces no tienen ese mecanismo de enfriamiento que tiene el cuerpo humano. Entonces a ellos lo que hacen pues para poder refrescarse sería revolcarse pues en el lodo. En los perros, por ejemplo, sería mediante el jadeo. La evaporación se presenta en la lengua y sería pues el mecanismo por el medio los perros van a refrescar sus cuerpos, debido pues a que no tienen glándulas sudoríparas tampoco, o al menos pues no en abundancia. Bueno, la condensación es ¿qué? La condensación es el proceso inverso ¿de quién? Está en vapor a líquido. Exacto, el proceso inverso de la vaporización o evaporación. Entonces ahí estaríamos hablando de ¿qué? De absorción de energía térmica o de liberación de la misma. Liberación de energía térmica, profe. Liberación de energía térmica. Entonces, debido al gran calor latente de vaporización que se tiene para el agua, se tiene que la condensación se puede utilizar, por ejemplo, para cocinar, utilizando pues digamos esa gran cantidad de energía térmica que se libera en ese proceso de transformación de vapor en líquido. Se puede tomar pues ventaja de eso para cocinar los alimentos, debido a que es muy grande pues el calor latente de vaporización. Bueno, miremos la segunda pregunta. ¿Puede existir vapor a temperaturas menores a 100 grados centígrados? Sí. Ya hemos visto pues el hecho de que se puede presentar esa transición de fase, no necesariamente a esa temperatura de ebullición. Bueno, aquí entonces nos presentan algunas condiciones para ese tipo de transición de fase entre agua y vapor, ya sea pues de agua a vapor o viceversa, de vapor a agua. Ahora, hay muchas temperaturas a las cuales van a poder coexistir esas dos fases. Entonces es la misma, nos presenta pues algo parecido a los que nos presentaron ahora cuando hablábamos del agua y el hielo. Aquí nos dicen pues que para evaporar agua debemos desestabilizar el agua respecto al vapor, y eso lo logramos añadiéndole calor a la muestra o reduciendo la densidad del vapor, teniendo en cuenta que estén coexistiendo pues inicialmente las dos fases. Si disminuye la densidad del vapor, también favorecemos la condensación del mismo, es decir, la existencia de la fase líquida.
Ahora, lo contrario. Perdón, ahí les dije algo que no era. Con la reducción de la densidad del vapor, estamos favoreciendo la evaporación del agua, es decir, la existencia de la fase gaseosa sobre la líquida. Ahora, lo que nos dicen aquí sí es lo que les acabé de decir. Para condensar el vapor, es decir, para favorecer la fase líquida, debemos desestabilizar el vapor respecto al agua, y eso se logra extrayéndole calor a la muestra o incrementando la densidad del vapor. Si se incrementa entonces la densidad del vapor, favorecemos la condensación del mismo, o sea, la existencia de la fase líquida. Ahora, en ambos casos, la condensación o la evaporación va a estar presente qué tipo de calor latente. El calor latente de evaporación va a ser el mismo, pues, independientemente del tipo de transición de fase que tengamos, debido pues a que son inversas. Bueno, cuando nos hablan de agua hirviendo, estamos hablando de qué transición de fase, ya la acabamos de tocar ahora. ¿De qué transición de fase? De evaporación. Evaporación. Dijimos pues que a nivel del mar estamos hablando de que esa temperatura es de 100 grados centígrados. Ahora, suponiendo que estamos a nivel del mar, para que el agua hierva, ustedes saben que se necesita la formación pues de burbujas de vapor en el líquido. Esas burbujas pues están formadas por la fase gaseosa del agua, van a abandonar el líquido y favorecen pues la transformación. Ahora, inicialmente, ustedes cuando están hirviendo agua ven que se forman las burbujas, pero ¿qué pasa con las mismas? Esas burbujas no van a durar mucho tiempo, es decir, van a ser destruidas inmediatamente por la presión del líquido, que podemos atribuirle a la presión atmosférica que está actuando sobre ese líquido. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que esas burbujas no sean aplastadas inmediatamente, sino que puedan subir y abandonar pues el líquido en forma de vapor? Si tenemos una presión, digamos que estamos a una temperatura menor a 100 grados centígrados a nivel del mar, hay una presión interna dentro de cada una de las burbujas que va a estar actuando hacia afuera, es decir, va a estar, digamos, tendiendo a que las burbujas vayan aumentando de tamaño, pero esa presión va a ser contrarrestada ¿por quién? Por la presión que está ejerciendo el líquido sobre la burbuja. Entonces, y esa presión del líquido sobre la burbuja se la podemos atribuir ¿a quién? A la presión atmosférica. Entonces, si esa presión asociada, digamos, al crecimiento de la burbuja es menor a la presión con la que el líquido está actuando sobre la burbuja, ¿qué va a pasar con la misma? Tiende a subir. Si hay una diferencia de presiones, si le gana la presión atmosférica a la presión con la que la burbuja está tendiendo a crecer. Profe, se mantiene, o sea, pasa como una olla a presión, no, más o menos. O sea, pero cuando uno llega... mire que estoy hablando de una diferencia de presión. Si la presión atmosférica le gana a la presión con la que la burbuja tiende a crecer, ¿qué pasa con la burbuja? Va a ser aplastada inmediatamente, ¿cierto? Sí, profe. Eso va a ocurrir a temperaturas menores a 100 grados centígrados. Cuando llega a 100 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, están hablando del hecho de que todavía no hemos llegado a 100. Entonces miren que estas flechas negras de acá están ejemplificando ¿qué? La presión que el líquido está ejerciendo sobre la burbuja de vapor. Exacto, entonces si estamos a menos de 100, esa presión va a aplastar a cualquier burbuja, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya lleguemos a 100 grados centígrados? Se equilibra la presión del agua con la presión la presión dentro de la burbuja. Va a haber un equilibrio de presiones, luego entonces la burbuja va a poder sobrevivir, ya no va a ser aplastada. Y esa es la condición para que se pueda presentar la evaporación. Ahora ya no estamos hablando de una sola burbuja, sino que estamos hablando de múltiples burbujas en todo el cuerpo del líquido, en toda la masa del líquido. Cuando no estamos hablando de que estamos hirviendo agua, sino que estamos hablando de un charco, con el ejemplo de ahora, que se formó después de la lluvia, donde se empiezan a evaporar
o dónde empieza a evaporar el agua, desde la parte inferior del charco o en la superficie del mismo. En la superficie solamente. También cuando estamos hablando de agua hirviendo, estamos hablando de que toda la masa del líquido de la situación a lo que nos estamos refiriendo está sufriendo esa evaporación. Entonces por eso se dice que la ebullición es una evaporación pero acelerada. Entonces volvamos aquí a la figura. Bueno, ahí la presión atmosférica nos la están dando, fíjense, en unidades que no son del SI. Están hablando pues del sistema inglés. Entonces les hablan aquí de libra y de pulgadas cuadradas. Si estuviéramos hablando del sistema internacional, hablaríamos de newtons sobre metros cuadrados. Pero ¿cómo se llama esa presión que también utilizan, por ejemplo, las bombas, que es kilogramos sobre metro cuadrado, que es otro tipo de presión? Kilogramos, bueno, ahí tendríamos, siempre si estamos hablando de presión, las unidades deben ser de fuerza sobre área. Entonces, si estamos hablando de kilogramos presión, tendría que ser kilogramos fuerza. Recuerden que kilogramos fuerza es otra unidad de fuerza sobre metro cuadrado. Siempre tiene que ser una unidad de fuerza sobre una unidad de área. Bueno, esta aquí nos la presentan en unidades del sistema pues inglés. Aquí nos dicen que ya hay equilibrio pues entre presiones, la presión sobre el líquido, sobre la burbuja, y la presión que ejerce o la presión interior de la burbuja. Entonces ya sobrevive la burbuja y se puede presentar la evaporación. Aquí nos presentan pues más o menos en esta diapositiva lo que se acabó de decir. Se puede presentar entonces también el caso en que la presión del vapor, estoy hablando de la presión interna de las burbujas, exceda la presión ambiental y pueda crecer mucho más, y se favorece pues obviamente la evaporación. Ahora ahí nos hablan de que la ebullición ocurre siempre y cuando las burbujas puedan nuclearse. Esa palabra nuclearse hace referencia al hecho de que pueda haber puntos en el recipiente que contiene al líquido que sirvan como puntos de semilla en los cuales se formen las burbujas de vapor. Esos puntos de semilla o puntos de nucleación se presentan con mucha más facilidad cuando se tiene que el recipiente tenga, digamos, imperfecciones, digamos, grietas, es decir, que no sea un material, digamos, perfectamente liso, sino que se tengan imperfecciones en el mismo. Ese tipo de imperfecciones le sirven al líquido le sirven para que sean sus puntos de nucleación o puntos semillas, y es una condición necesaria para que se pueda producir la ebullición. Si se tiene, por ejemplo, que el recipiente en el que se tenga la muestra de líquido no tenga esos puntos de nucleación, o no tenga, digamos, impurezas, se puede dar el hecho de que no se formen las burbujas tan fácilmente, y se puede entonces presentar que la temperatura siga aumentando, es decir, que llegue a más de 100 grados centígrados y el agua no esté hirviendo. Digamos que llegue a 120 grados centígrados y todavía no se presente la ebullición del agua. Se puede presentar ese caso, pero ¿cuándo? En los casos en que no se favorezca la formación de puntos semillas en el material donde se tenga el líquido. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que se conoce como agua supercaliente, agua que ha excedido pues la temperatura de ebullición y no se presenta la ebullición. Cuando usted tiene agua supercaliente, cualquier perturbación que le dé usted a la muestra va a provocar una ebullición instantánea del líquido. O si usted le echa, por ejemplo, le echa sal, por ejemplo, al agua supercaliente, va a ver que se presenta una ebullición instantánea. O si simplemente usted le da un golpecito al recipiente, también se presenta esa ebullición instantánea. En una olla a presión, por ejemplo, lo que se presenta es el hecho de que no se deja escapar el vapor que se forma, sino hasta que se excede la temperatura de 100 grados centígrados. Cuando la temperatura alcanza entonces una temperatura superior a 100,
se presenta pues se deja escapar el vapor del recipiente. Bueno, recuerden que aquí el ejemplo que pusimos fue del caso en el que estuviéramos a nivel del mar. ¿Qué pasa si estamos a una altura mayor al nivel del mar? Profe, el agua evapora a menos temperatura. Sabemos que cuando ocurre eso, la presión atmosférica va a disminuir, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la formación de burbujas en el líquido? Las burbujas van a llegar más rápido a un punto donde puedan sobrevivir, ¿cierto? Ajá. Como la presión atmosférica es menor, va a ser más rápida la formación de burbujas. Eso quiere decir que la temperatura de ebullición va a ser ¿qué? ¿Mayor o menor? Menor. Va a ser menor. Entonces, aquí, por ejemplo, en Medellín creo que la temperatura es de 95 aproximadamente. 96, profe. 95, 96 grados centígrados. 96, sí. Y a medida entonces que vamos aumentando la altitud, la temperatura a la que hierve el agua va a ser menor. Ahora, ¿cómo se compara el proceso de cocinar los alimentos a nivel del mar con cocinarlos a una altitud mayor? Cocinas más rápido en la altitud mayor. ¿Estás seguro? Sí, profe. A ver, lo que cocinan los alimentos no es el proceso en sí de ebullición, sino la temperatura con la que estemos trabajando. Entonces mire que como el agua a mayor altitud va a hervir a una temperatura menor, en un determinado tiempo los alimentos no van a quedar cocinados tan bien como quedarían en ese mismo tiempo a una altitud de, digamos, a cero, pues sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque aquí en Medellín, digamos, estamos hirviendo a 95 grados centígrados. Es decir, los alimentos están expuestos a una temperatura menor, ¿cierto? Que lo que estarían a nivel del mar. Luego entonces, a una altitud mayor, hay que ajustar, por ejemplo, ya las recetas, los tiempos de cocción para que los alimentos queden bien cocinados. Debido a que están expuestos ¿a qué? A una temperatura menor. Luego entonces habría que exponerlos a un mayor tiempo de cocción para que queden mejor preparados. ¿De acuerdo? Pero entonces, debido a esa situación, incluso se recomienda que primero se ponga depende pues de cómo uno lo vaya a hacer. Si es así como usted lo pone, pues sí quedan mal preparados o mal cocinados. Sí, pero sí. Si se pone primero a calentar el agua y luego se añaden los alimentos. Bueno, ya dependiendo, es decir, lo cierto es que hay que ajustar la receta dependiendo de la altitud a la que uno a la que esté trabajando. Pero de manera general, a mayores altitudes vamos a trabajar con menos temperatura y luego entonces, si comparamos el mismo tiempo de cocción a nivel del mar, van a quedar no van a quedar tan bien cocinados a una altitud mayor que lo que quedarían a una altitud a nivel del mar. Que habló de refrigeración, profe, ¿cierto? ¿Perdón? Eso es debido a lo que usted habló de refrigeración, las moléculas que se evaporan se absorben, se llevan el calor. El hecho de que la evaporación es un proceso de enfriamiento, sí. De que la muestra pues que queda con una temperatura estrictamente hablando con una energía cinética promedio menor por partícula. Bueno, esta pregunta 3 hace referencia ya, hasta ahora hemos hablado de qué transformaciones de fase. Hemos hablado de la fusión, congelación, evaporación y condensación. Hemos hablado de 4 transiciones de fase. Faltarían otras 2. Sublimación. Aquí nos preguntan. Sublimación inversa, no. Exacto, ¿por qué disminuyen su tamaño los cubitos de hielo en un refrigerador no frost? Entonces ahí nos introducen otras 2 transformaciones de fase que son de la sólida a la gaseosa y de la gaseosa a la sólida, sin tener necesidad de pasar por la intermedia. Mire que tenemos sólido, líquido y gaseoso, pero ese par de transformaciones hacen referencia, o en ese par de transformaciones nos saltaríamos la fase líquida. Ahí está más o menos el diagrama pues de las transiciones de fase.
Como en el caso del alcanfor, profe, no, pues, es una sustancia que fácilmente pasa de sólido a vapor sin necesidad de pasar por la fase líquida. Y también se presenta en el agua, en cualquier... Se puede presentar mire, aquí están las flechas indicando cada una de esas fases, de esas transiciones de fase, perdón. Ya vimos esta, la fusión, la congelación, esta es la condensación y esta es la evaporación. Aquí tenemos hielo, tenemos el agua líquida y tenemos el vapor. Pero se puede presentar también esto. La sublimación es el paso de ¿dónde? Profe, lo que pasa es que no me quedó claro por qué el hielo es mejor en un congelador no frost. ¿Me repetí la pregunta, por favor? La pregunta que se hizo ahorita, la anterior. Esta, la pregunta 3, ¿o qué? Mide el tamaño de los cilindros de... Ah, sí, eso lo vamos a explicar se explica pues específicamente con la sublimación, que es el paso de la fase sólida a la fase gaseosa. Y la inversa es ¿cuál? Aquí la llaman deposición, la podemos llamar también cristalización. El pase de la fase gaseosa a la fase sólida sin necesidad de pasar por la intermedia, que sería la fase líquida. Aquí, por ejemplo, ejemplifican la cristalización o deposición, que sería la formación, aquí la ejemplifican con la formación de escarcha en las ventanas. Se pasa entonces de la fase gaseosa del agua a la fase sólida de la misma. O lo mismo en un refrigerador que tenga o que funcione pues con escarcha. Lo contrario al que mencionaban ahora, que era el no frost. Con la escarcha en el congelador también se presenta ese proceso de cristalización o deposición. Ahora, lo contrario sería ¿qué? El paso de la sólida ¿a qué? A la gaseosa. Entonces, por ese proceso de sublimación es que se explica la pregunta esta que hacen acá. ¿Por qué disminuyen su tamaño los cubos de hielo en un refrigerador no frost, o sea, sin escarcha? Debido a la transformación de ese hielo en vapor de agua, o sea, la sublimación. Perdón. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo pasa tan bruscamente de sólido a gaseoso? O sea, es una fase una transición de fase tan común como las anteriores, pero no hay necesidad de que pasemos por la fase líquida. Es igualmente pues válida, no es que sea pues una situación rara, se presenta también, y el ejemplo pues, o el par de ejemplos que mostramos lo demuestran. La formación de escarcha en las ventanas o la formación de escarcha en el congelador. Sí. Entonces, ¿cuál es el sistema de esas maneras que no dan escarcha? Es que absorben el vapor, que absorben el gas de agua. No, ahí también hay la existencia pues del calor latente. Es decir, para pasar de sólido a gaseoso se tendría que absorber o liberar energía por parte de la muestra. Pasando al orden pues que tenemos aquí, para pasar de sólida a líquida o a gaseosa, hablaríamos de absorción de calor, pero lo contrario, para pasar de vapor a líquido o a hielo, ahora hablaríamos de liberación de calor por parte de la muestra. Entonces, en sublimación, ¿qué hay? Hay absorción de calor, ¿cierto? Y en deposición o cristalización, ¿qué hay? Es lo inverso, ¿qué hay? Hay liberación de calor. Bueno, aquí presentan un ejemplo de sublimación, que sería las quemaduras que pueden sufrir los alimentos dentro del refrigerador en caso de que no estén bien, no estén bien empacados. Debido a la sublimación se presenta lo que se llama quemadura del refrigerador. Se explica pues por el hecho de que el vapor, el hielo, la fase sólida pues del líquido se sublime o se transforme pues en vapor. Puede ocasionar ese tipo de quemadura en los alimentos. Bueno, aquí entonces presenta nuevamente estas dos fases. Sí.
Pues sí, entonces ya ustedes más o menos entienden. Estamos hablando entonces de la computación y de la fusión y todos esos cambios de temperatura o energía. Estamos hablando de que mientras más quietas las moléculas, se va a decir que más congelado está el material o más frío está el material. ¿Sí? Sí, cuando estamos hablando de un objeto más caliente, estamos hablando de que hay un movimiento más caótico por parte de las partículas, átomos o moléculas que tiene el material. Entonces hablaríamos... Sí. Entonces mientras más frío, hay un orden en la estructura de las moléculas, es decir, hay un orden en la posición de las... Sí, en términos de orden podríamos hablar de esto, es decir, que pasamos de que el sólido tiene el mayor grado de orden desde el punto de vista, digamos, del ordenamiento de las moléculas, y a medida que vamos pasando de fase vamos disminuyendo el orden. Entonces el agua líquida tendría menos orden y el vapor o la fase gaseosa en general tendría un grado de orden menor al de las otras dos, y eso lo asociamos pues con la... ¿Sí? Voy a explicar la sublimación como un decaimiento del orden de algunas partículas que están más expuestas. Desde el punto de vista del orden, sí, también la sublimación. Recuerde que sublimación es el paso de sólido a gaseoso. Necesariamente pasaríamos de un orden mayor a un orden menor, o un decaimiento pues de orden, como dice usted. Y eso pues en cualquier transición de fase que vaya de sólido a líquido, de sólido a gaseoso. Lo contrario sería de gaseoso a líquido, hablaríamos de un orden mayor, o de gaseoso a sólido también. Habría un mayor ordenamiento pues en esa transición de fase. Gracias. Bien. A ver, aquí nos presentan, en resumen, pues la coexistencia de esas dos fases, hielo y vapor. También pueden coexistir en un rango de temperaturas pues amplio. Nos hablan pues de la condición para sublimar el hielo o para depositar o cristalizar el vapor. Desestabilizar el hielo respecto al vapor hay que añadir calor, y para desestabilizar el vapor respecto al hielo hay que extraer calor o provocar una liberación de calor de la muestra. Ahora, hay un indicador que es útil a la hora de mirar cuando se favorece la existencia del vapor, cuando hay coexistencia, por ejemplo, de hielo y vapor o de agua y vapor. Hay un parámetro que se llama la humedad relativa, que le puede decir a usted cuándo se favorece la existencia de la fase gaseosa sobre las otras dos, sobre la líquida y sobre la sólida. Aquí lo definen de esta manera. Entonces nos hablan de que la humedad relativa es un cociente de dos ratas o tazas. Primero nos hablan de una rata de aterrizaje y luego nos hablan de una rata de decolaje, que es la que aparece en el denominador. Ahora, ¿qué quiere decir esta rata de aterrizaje? Cuando dicen rata de aterrizaje, lo podemos cambiar también por la palabra taza, está hablando del número de moléculas que llegan a la fase, vamos a suponer que estamos hablando de que coexisten agua y vapor inicialmente. Entonces, ¿qué quiere decir rata de aterrizaje? Es el número de moléculas que llegan a la fase líquida en una cantidad, en una unidad de tiempo. Y la rata de decolaje, ¿qué sería? El número de moléculas que abandona la fase líquida para llegar a la gaseosa en esa misma unidad de tiempo. Aquí, por ejemplo, lo representan pues en forma gráfica. ¿Esta sería qué? Esta sería la fase gaseosa, esta que estoy indicando aquí, y esta sería la fase líquida. Entonces, ¿qué hay continuamente? Cuando tenemos equilibrio de fase, por ejemplo, también. Ya dijimos que hay un paso continuo de ¿qué? De moléculas que van desde la fase gaseosa a la líquida, y también un paso de moléculas que van desde la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces a eso se refieren con ratas de aterrizaje y de decolaje, tomando como referencia la fase líquida. Entonces
usualmente se habla de la humedad relativa como un porcentaje, es decir, se mide como un porcentaje de las moléculas que abandonan o llegan a la fase líquida. Se expresa como un porcentaje de las moléculas que abandonan o llegan a la fase gaseosa. Aquí nos dicen que un deceso en la temperatura favorece la condensación e incrementa la humedad relativa. A ver, les acabo de decir que ese número o esa humedad relativa se denota usualmente con un porcentaje. Entonces hablamos de 10%, 100%. Cuando les dicen que la humedad relativa referida a la coexistencia de la fase líquida y la fase gaseosa es de 100%, ¿qué quiere decir eso? Si esa humedad relativa es de 100%, quiere decir que el número de moléculas que llegan a la fase líquida desde la gaseosa es el mismo número de moléculas que salen de esa misma fase líquida para llegar a la fase gaseosa. Es decir, cuando le dicen que hay humedad relativa de 100%, ¿cuál de las dos fases se está favoreciendo? Hay equilibrio. Hay equilibrio. Pero cuando le dicen a usted que la humedad relativa es de, digamos, de, no sé, 40%, por decir algo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el número de moléculas que llegan a la fase líquida, partiendo desde la gaseosa, es el 40% de las moléculas que parten de la fase líquida para llegar a la gaseosa. Es decir, ¿cuál proceso le gana ahí a cuál? Gana la evaporación. Es decir, están llegando más moléculas ¿a cuál fase? La evaporación a la gaseosa. O sea que el número de moléculas que llegan a la fase líquida va a ser menor al número de moléculas que abandonan esa misma fase líquida para llegar ¿a dónde? A la fase gaseosa. O sea que ¿qué proceso le gana ahí? Gana la evaporación, ¿cierto? Cuando tenemos humedad relativa expresada en un número menor a 100%. Es decir, cuando hablamos de humedad relativa baja, ¿qué proceso se va a favorecer entonces con humedad relativa baja? Cuando hay humedad relativa baja se favorece la evaporación. Ahora, cuando hay humedad relativa alta, podríamos hablar de ¿qué? De una humedad relativa de mayor a 100%. Supongamos que yo les digo, hay humedad relativa de 120%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el número de moléculas que llegan a la fase líquida desde la gaseosa es el 120% del número de moléculas que abandonan la fase líquida para llegar a la gaseosa. Entonces ahí, ¿qué proceso se estaría favoreciendo? No. Si es mayor el número de moléculas que llegan a la fase líquida que las que lo abandonan. Condensación. Se favorece la condensación cuando la humedad relativa es alta. Entonces, cuando la humedad relativa es mayor a 100%, se favorece ¿qué fase? ¿Qué transición de fase? La condensación, Se favorece la condensación, y cuando la humedad relativa es baja o menor a 100%, se favorece ¿qué transición de fase? La evaporación. La evaporación. Y cuando es de 100%... O sea, profe, que cuando hablamos de humedad relativa, si la humedad relativa supera el 100%, estamos diciendo que hay mayor porcentaje de moléculas que van a estar en estado líquido. Exacto. O sea, ¿sí va a no? ser mayor las que llegan a la fase líquida. Cuando hablamos de que la humedad relativa es menor al 100%, estamos hablando de que la mayor cantidad de las moléculas van a pasar a un estado gaseoso. Exacto. Y cuando hablamos de que 100%, ¿qué pasa? La relativa es igual al 100%, quiere decir que hay equilibrio. La rata de aterrizaje como la de Colán es igual, por lo tanto hay equilibrio y no hay favorabilidad para ninguna de las dos estados. Hay equilibrio de fase. Ahora, este indicador que llama humedad relativa, aquí lo pusimos pues con el ejemplo de ¿qué? De agua y de vapor. Pero también se puede hablar de ese mismo factor de humedad relativa cuando hablamos de ¿qué? De hielo y de vapor. Es decir, cuando está presente la fase gaseosa. Es útil ese indicador de la humedad relativa. Este comentario pues que hacen aquí es importante recordarlo, y es que las temperaturas bajas van a tender a incrementar la humedad relativa.
o sea que favorecen la condensación. ¿Qué, profe? Repita. No, me estoy refiriendo simplemente a este comentario que hacen aquí, que el descenso en la temperatura favorece la condensación e incrementa la humedad relativa. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí nos hablan en general del indicador llamado humedad relativa, tanto pues para la coexistencia de hielo y vapor como para la coexistencia de agua y de vapor. Entonces miren, ahí está más o menos en resumen pues lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué pasa a 100% de humedad relativa? Están en el equilibrio el hielo con el vapor y el agua con el vapor, siendo pues el caso. Humedad relativa de menos del 100%, o sea, humedad relativa baja. Se favorece, ¿qué transformaciones de fase se favorecen ahí? Ya dijimos que el agua se evapora. Pero ¿qué pasa cuando tenemos hielo y vapor? ¿Qué quiere decir que la humedad relativa sea menor a 100% o humedad relativa baja cuando tenemos hielo y vapor presentes? Quiere decir que si decimos que la humedad relativa es de 30% por decir algo, quiere decir que el número de moléculas que llegan al hielo desde el vapor en una unidad de tiempo es igual al 30% del número de moléculas que van desde el hielo hasta el vapor. O sea que, a ver si dijimos bien eso, repitámoslo a ver. Si tenemos humedad relativa de 30% para hielo y vapor, quiere decir que el número de moléculas que llegan al hielo desde el vapor es igual a ¿quién? Al 30% de la cantidad de moléculas que salen del hielo para llegar al vapor. Entonces, ¿qué proceso se favorecería ahí? La evaporación. Pero recuerde que si estamos pasando de sólido a gas, no estamos hablando de evaporación, sino de sublimación. Exacto. Favorece la sublimación. Ahora, lo contrario, si es más del 100%, tenemos hielo y vapor, ahí el número, si es 5 y 150% la humedad relativa, el número de moléculas que llegan al hielo es igual, en una unidad de tiempo determinado, es igual al 150% del número de moléculas que abandonan el hielo para llegar al vapor. O sea que ahí, ¿qué transformación se favorece? Se favorece la deposición o cristalización, es decir, la transformación de vapor en hielo. Y eso es en resumen pues lo que están diciendo aquí. A menos de 100 el hielo se sublima y el agua se evapora, y a más del 100 de humedad relativa se forma la escarcha y el vapor se condensa. Ahí están pues en resumen en esa diapositiva. La pregunta es entonces, ¿cómo se manipula esa humedad relativa? ¿Cómo así? ¿Cómo se manipula esa humedad relativa? Es decir, ¿cómo se puede alterar? O sea, ¿cómo es que una nevera no-frost hace que el hielo se reduzca más en una nevera ordinaria? Pues, a ver, por ejemplo, desde el punto de vista de la temperatura ahí juega un papel, y es que la temperatura baja siempre va a favorecer al incremento de la humedad relativa. Es este comentario pues que nos hicieron aquí anteriormente. Descenso de la temperatura van a favorecer incrementos de la humedad relativa. Entonces, hablando de agua y vapor, se favorecería la condensación. La pregunta que usted está haciendo es por lo de temperatura, por eso es que cuando existe cuando la temperatura baja, la persona respira. Estás hablando de la pregunta que aparece aquí en la pantalla. ¿Por qué se puede ver la respiración en un día frío? Eso tiene que ver con la humedad relativa. Entonces piensen en el hecho de que, a ver, cuando la persona habla, va a haber aire caliente que viene pues del interior de la persona y va a pasar a un ambiente frío, ¿cierto? Es decir, va a haber un descenso de la temperatura. Recuerden que el descenso en la temperatura va a favorecer ¿qué? ¿Humedad relativa alta o humedad relativa baja? Humedad relativa baja. ¿Están seguros?
Así. Las opciones de respuesta. Ahí le repito, estamos hablando de un descenso de temperatura de ¿qué? Del aire que viene de los pulmones, ¿cierto? Porque viene de los pulmones, entonces está caliente, va al exterior y hay un cambio pues brusco en la temperatura, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. Ahora ese descenso en la temperatura, recuerden que favorece ¿qué? Volviendo a esta diapositiva anterior. Favorece el aumento de la humedad relativa. Incrementa la humedad relativa. Ahora, un incremento de la humedad relativa para una coexistencia de agua y de vapor favorece ¿qué transformación de fase? Condensación. La condensación. O sea que ese aire, digamos ese vapor de agua, va a transformarse ¿en qué? En líquido. Y el hecho de que se pueda ver la respiración es simplemente porque se transformó o se presentó la condensación. Son gotas de líquido que se hacen visibles y esa es la respuesta a la pregunta. Aquí, ¿cuál sería la opción correcta entonces? A ver, las bajas de temperatura. Las bajas temperaturas favorecen un ambiente de alta humedad relativa y de condensación. Ya sabemos pues cuál es el cambio de temperatura que hay ahí. Venía caliente el aire de los pulmones y llega y sufre un cambio brusco en la temperatura. Bueno, con esto terminamos hoy y esto es más o menos como el resumen pues de las ideas que se vieron. A ver, lo importante entonces es recordar cuáles son cada una de las transiciones de fase, pero también es muy importante, y más importante aún, el concepto de calor latente. Recuerden que ese concepto de calor latente está presente siempre y cuando estemos hablando de ¿qué? Ese calor latente está presente siempre y cuando estemos hablando de cambiar el estado de la fase de una sustancia a otra, ¿no? Exacto, estamos hablando de transición de fase. Y recuerden que hay cambio de temperatura o no hay cambio de temperatura cuando estamos hablando del calor latente. No. No hay cambio de temperatura. Bueno, también recuerden la parte pues que acabamos de hablar de la humedad relativa. Esas serían entonces como las ideas principales y recordar pues las diferentes transiciones de fase que hay. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Nos vemos el miércoles con lo siguiente. Vamos a hablar de radiación. Profe, antes de que se vaya una preguntita, no quite toda la diapositiva, es tan amable. Sí. Dígame. Profe, usted nos había dicho que nos iba a dejar el quiz en la plataforma. Sí, el quiz, sí, lo que pasa es que estuve hablando yo con el profesor Panecio y me dijo que lo iba a poner desde el jueves, pero no sé qué problema tuvo pues con el mismo. Inclusive me habló del examen para ponerlo al día siguiente, pero debe haber sido por el hecho de que en la universidad hubo problemas desde el jueves y la cerraron el viernes. Sí, señor. Creo que tiene que ver con eso. Pero yo ahora voy a hablar con él a ver qué nueva fecha hay entonces. ¿De acuerdo? Listo, profe, de todas maneras, cuando sepa, pues nos informa por foro de novedades o... Listo. Ok, bueno. Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Espera un momentico, la diapositiva, un momentico, yo copio algo que me faltó. Ok.